Muy buenos días amigos, se acercan fechas señaladas y uno de los platos estrella en todas las mesas de Navidad es el marisco, langostinos, gambones, camarones. Hoy vamos a ver 3 formas muy fáciles de prepararlos y que te van a quedar perfectos. Vamos a verlos. Lo que vamos a hacer primero es quitarles el intestino. Suele traer a veces tierra y al comerlo puede ser desagradable. Necesitamos un palillo por aquí por el lomo y a esta altura más o menos hundimos el palillo hacia la mitad y lo vamos a levantar así, despacito, y mira cómo vamos a quitar el intestino de qué forma más sencilla. ¿Lo ves? Así nos estamos asegurando que no tienen tierra. Así hacemos con todos. Langostinos cocidos, que sí, que los puedes comprar cocidos, pero de esta forma los cueces cuando tú quieras y yo te voy a enseñar cómo te van a quedar perfectos. Súper ventaja, si los cueces tú, los puedes tener preparados con antelación de 24 horas por lo menos, vamos, que los puedes cocer el día de antes. Necesitamos agua hirviendo a borbotones, 35 gramos de sal por litro de agua, no te compliques, una cucharada gorda, así, son entre 35 y 40 gramos. 2 litros y medio de agua que tengo, pues 2 cucharadas y media de sal, 1, 2 y media más. Ya tenemos el agua lista. Una cosa importante, los vamos a enfriar y como los langostinos se cuecen enseguida, vamos a preparar lo primero un agua para enfriarlos. Agua, yo creo que con medio litro voy a tener suficiente y ponemos la misma proporción de sal que hemos utilizado. Para medio litro, pues media cucharada. Diluimos la sal y agregamos unos hielos para bajar la temperatura del agua y que al echar nuestros langostinos corte la cocción inmediatamente. Mira, el tiempo de cocción para estos langostinos, que son más bien pequeñitos, va a ser aproximadamente de 2 minutos. Si los tuyos son un poco más grandes, déjalos hasta 3 minutos. Sumergimos en el agua hirviendo, 2 minutitos y ya los tenemos, han cambiado de color, nos vamos directos al agua con hielo. Así. Recuerda lo que te he dicho antes, de tenerlos preparados con antelación. Tú esto lo guardas en el frigorífico y están perfectos ahora y están perfectos mañana. No hay ningún problema, de hecho, los voy a guardar y vamos a ver cómo han quedado al final para que vean lo jugosos que están. Buenos días a los 2 fans más guapos del canal. Hola, ¿cómo estás, cariño? A ti siempre primero, que eres muy celosina. Así, así, muy bien. Hola, vecino. Hoy cocinamos langostinos. Los caballitos no pueden comer marisco, lo siento mucho, pero pueden comer zanahorias. Toma, muerde ahí. Muy bien. Qué bien que me comen estos dos. Langostinos a la sal. Estos se preparan en un momento y se sirven calentitos, recién hechos. Lo bueno es que no producen ningún tipo de olor, como si los hiciéramos fritos. Los puedes hacer con sal fina o con sal gruesa. Ponemos una sartén al fuego y hacemos una cama de sal. Sal que no falte. Le damos fuego a nuestra sartén y ya podemos colocar nuestros langostinos. Por encima también les vamos a echar sal. No te asustes porque una ventaja que tiene esta elaboración es que los langostinos van a coger la cantidad de sal necesaria que les hace falta y nada más. A fuego medio el tiempo de cocción va a ser de aproximadamente unos 4 minutos. Vas a ver que empieza a cambiar de color. Mira, ¿ves? Ya lo tenemos y ya le podemos dar la vuelta. Se cocinan muy rápido. Bueno, pues esto ya va estando, mira, ¿ves? Este está perfectamente cocinado. Los voy a ir poniendo ya aquí, yo sobre una pizarra, que lucen un montón. Y ya los tenemos. Si quieres ponerle un poquito de fantasía para ir a la mesa, pues le pones unos granitos de sal así alrededor, van a quedar genial. Langostinos a la sal, qué cosa más fácil y más rica, ¿verdad? Y vamos con la tercera de las elaboraciones, langostinos confitados, confitados en aceite de oliva, un aceite de oliva de calidad, por favor. Ponemos una cazuelita al fuego y añadimos suficiente aceite de oliva como para que los langostinos queden sumergidos. Seguro que alguien ya está pensando, ¡hala! ¡Qué despilfarre de aceite! ¡No!
Este aceite se puede reutilizar. Ahora te voy a explicar cómo. Primero vamos a cocinar los langostinos. Partiendo del aceite frío, sumergimos los langostinos. Y ahora le vamos a dar fuego y vamos a estar muy pendientes hasta que prácticamente vaya a empezar a hervir. Así que pendientes. Y esto es todo lo que tenemos que cocinar. Mientras tanto, vamos a preparar una estrellita de limón, un clásico. Cortamos las puntitas. A la mitad del limón más o menos empezamos a hacer cortes que tienen que llegar bien profundos. Con un poquito de paciencia y así hasta que nos encontremos con el principio. ¡Hala! Ya está. Le vamos a poner un arbolito de perejil ahí en el medio y ya lo tenemos. ¿Cómo luce, verdad que sí, el limón en estas elaboraciones? Fíjate muy bien porque el aceite está a punto de hervir, apagamos el fuego y lo vamos a retirar y vamos a esperar 2 minutitos que se cocinen muy bien en el aceite de oliva. 2 minutos después vamos a ver cómo están de punto. ¿Cómo lo sabemos? Pues hay que mirar que han cambiado perfectamente de color y que están cocinados, ¿lo ves? Los míos están en su punto. Si resulta que tus langostinos son un poco más grandes o estás cocinando gambones, pues lo acercas un poco más al fuego y repites la operación, le das un poquito de calor y lo apartas así hasta que la cocción sea perfecta, como esta. Vamos a emplatarlos. Los langostinos confitados me gusta servirlos en un plato hondo porque así al estar juntitos, pues el calor se mantiene más tiempo. Ponemos la estrella de limón en el centro y lo vamos escurriendo así un poquito con ese aceite tan rico y colocándolos en el plato. Pues ya los tenemos, mira qué cosa más bonita. Le vamos a poner un poquito de sal por encima a cada uno, ¿lo ves? Un poquito solo. Esto es sal piedra o sal en escamas. Si no los has probado nunca así, tienes que hacerlo ya mismo porque el sabor del langostino se potencia y mucho con el aceite. Listos. ¿Recuerdas que te dije que podríamos reutilizar el aceite? Mira, vamos a colarlo a un tarro de cristal, lo vamos a conservar en frío en la nevera y lo podemos reutilizar para confitar langostinos o para hacer un sofrito de una paella de pescado, por ejemplo. Hasta aquí. Ya lo tenemos. Y aquí no ha pasado nada. Vamos a ver cómo nos han quedado los langostinos cocidos. Que lo bueno de conservarlos en este agua como si fuera agua marina es que tú sacas los que necesitas y el resto los vuelves a guardar en el frigorífico. Ya verás qué punto más buenísimo tenemos. Mira, sobre un plato blanco van a lucir un montón. Dispónganse artísticamente. Así, perfectos. Langostinos cocidos o langostinos hervidos, langostinos a la sal, langostinos confitados, uno de mis preferidos. Déjame en comentarios cuál te apetecería probar y cuál vas a preparar estas navidades. ¿Sabes lo que hago yo? Preparo los 3 porque no se tarda nada en hacerlo. Y llega el momento más triste. ¿Qué más os puedo decir? Aquí me quedo yo solo ante el peligro. Vamos a ver, langostinos servidos. Mira, mira, mira. Se pelan súper bien. No me voy a poner a chupar la cabeza porque es de mala educación chupar cabezas en directo. Mira qué punto más jugoso. Y como le hemos quitado la tripita y todo, esto es todo rico, todo bueno. A ver. Guau. Langostino a la sal. ¡Qué narices! Cada uno que chupe las suyas, ¿eh? No te vayas tú a chupar. Bueno, ya lo entiendes, ¿no? Guau, guau. Langostino confitado. Este es mi preferido. Chuparlo entero porque es todo sabor. Mira qué cosa más deliciosa. Este en mi casa no falta nunca. Queridos amigos, aquí no queda nada por decir. Que preparen langostinos, que me cuentes en comentarios tus inquietudes, tu vida, cuéntame lo que quieras. Que si son navidades, feliz Navidad. Si no lo son, que tengas un buen día. Cocinar poco y disfrutar mucho, se puede. Nos vemos en el siguiente vídeo.